Lo estaba olvidando. Ahora sí. Estaba olvidando la grabación. Disculpas del caso. Continuamos. Entonces, como les mencionaba, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y directamente comenzamos, ¿no? Cuando hablamos de la normativa de seguridad y salud del trabajo, cuando hablamos normativa, leyes y demás, debemos entender qué es esa normativa. Cuando tú escuchas, te hablan de una normativa, de una ley, ¿qué piensas de ello? Hay un montón de cosas que uno piensa diciendo de que, eso le aplica a otra gente, no, yo solamente trabajo en tal empresa, yo no tengo nada que ver con esas cosas y demás, pero una normativa, una ley, algunas veces llamados decretos supremos, decretos legislativos y todo, aplican a todos los ciudadanos, simplemente por el hecho de haber nacido en el país, por el simplemente estar en estos momentos habitando, o simplemente estar trabajando en un tipo de organización. Entonces, debemos cumplir esas normativas, esas leyes y demás. Propiamente dicho, cuando hablamos de normativa, se le conoce a un conjunto de normas que guían, dirigen y ajustan el comportamiento de un individuo, una organización, una materia o actividad, que en algunos casos esto puede estar dado en forma interna, porque su organización tiene su normativa interna. En este caso, Exo puede tener justamente su normativa interna, o en su defecto, el sector donde laboran tiene también una normativa aplicable por el sector, sea el sector agricultura, sea el sector construcción, sector minería, entre otros. Pero también existen algunas normativas o leyes que ya son un poquito más macro, como se dice, porque aplican a toda persona o toda organización, todo trabajador, simplemente por habitar en el país. Es como, por ejemplo, ahorita de repente, una analogía, no tiene nada que ver con la materia de seguridad, pero por el hecho de que todos nosotros necesitamos estar portando siempre un DNI, necesitamos ese documento nacional de identidad, o en su defecto, ahora que se vienen, vamos a tener que ejecutar nuestro voto. Y si no lo hacemos, estamos con multa. Cositas así. Esas son normativas, esas son leyes, cosas que tenemos que cumplirlos, es cierto, porque eso nos guía, nos dirige y ajusta el comportamiento de nosotros, cada uno de nosotros, de nuestra propia organización en una determinada materia o actividad. Específicamente lo que nosotros tenemos que ver ahora es esa normativa, ¿qué tanto me afecta? A cada uno de ustedes, porque de repente ustedes se encuentran unos en algún centro de trabajo allá por el Callao, otros se encuentran en Lince, otros se encuentran inclusive hasta en provincia. Ya, bienvenido sea. Sin embargo, la aplicación de las mismas normativas es para todos, solamente que las maneras de cumplirlas de repente pueden ser un poquito ajustables a la realidad de cada centro de trabajo, porque no todos van a tener las mismas, como se dice, materiales, recursos, horarios, o en su defecto también, no todos van a tener la misma cantidad de grupo de trabajo. Algunos, entre sus correspondientes centros de trabajo, solamente serán 2 o 3. De repente habrá otro centro de trabajo y se miran ahorita alrededor, miran entre ustedes, y son 5, 6, 7. Hay empresas donde cuando se da este tipo de ejemplos, dicen, pero nosotros somos como 500, es también válido. Y justamente la normatividad, en primera instancia, se tiene que ver que esas guías, que van a dirigir y van a ajustar el comportamiento de ustedes, cómo se adecua a la organización, a la materia o actividad en las cuales ustedes realizan las mismas. Ahí es donde nosotros podemos estar hablando de la famosa Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, que ya tiene cerca a 10 años de su correspondiente promulgación. Ya está vigente y ya digamos que ya no es nueva, como se dice. Es nueva por el hecho de que comparado con otras leyes, esta es reciencita, se dice, ¿no? Pero también si hablamos a nivel Latinoamérica o a nivel mundial, es una ley nueva, porque el Perú antes no tenía este tipo de normativas. ¿Y por qué se vio obligado, como se dice, a tener una ley general de seguridad y salud del trabajo, en este caso la ley 29783? Porque en su momento, cuando el Perú estaba en las intenciones justamente de poder tener y entrar a ese grupo privado, que es los que conforman el Tratado de Libre Comercio, y poder negociar, ya sea con China, con Estados Unidos, yo te vendo, tú me vendes, yo te compro, tú me compras y demás, exportar, importar y todo ello. Le dijeron, muy bien, pero por si acaso, no te compro nada si tú no pones en tu país una ley general de seguridad y salud en el trabajo, como tienen otros países ya desde hace muchísimos años. Por ejemplo, en Latinoamérica, uno de los países que ya desde hace muchísimos años, mucho más antes que Perú, y es uno de los pioneros, como se dice en la materia de seguridad y salud en el trabajo, es Colombia.
los colombianos son bravos, bravos en la materia de seguridad y salud del trabajo, ya tienen muchísima, muchísima experiencia. Y justamente en base a esa necesidad es de que el Congreso también se puso las pilas y promulgó la correspondiente ley. Claro que también tiene sus pros y sus contras en su momento, ¿no? Porque los congresistas hicieron un muy, muy buen trabajo al promulgar el correspondiente, porque tenía una serie de principios, y tiene hasta ahora una serie de principios, como lo que viene a ser la prevención, la responsabilidad, cooperación, información y capacitación, gestión integral, atención integral de la salud, consultoría, primacía de la realidad, protección, entre otros. Perfecto. ¿Y todo por qué? Porque justamente esto un poquito fue una especie, es la realidad peruana, es la realidad de nuestros congresistas, un copy-pega. Agarraron normativas internacionales, normas y leyes de otros países, y copiamos y pegamos y lo aplicamos igualito como está. Y ya luego en el camino nos dimos cuenta de que, mira, oye, pero los requisitos son bien altos, ¿no? Oye, sí, pero los estándares son muy altos. Y poco a poco por ello, para tratar de minimizar y adecuar específicamente la realidad de todo ese enorme estándar, se ha ido modificando, un poquito limando ciertos detalles para que justamente la ley se pueda adecuar a la coyuntura peruana, a la realidad específica del contexto y el nivel de cultura que existe específicamente en el país. Pero, sin embargo, sin menguar para nada o eliminar algunos de estos principios de la ley. Cuando hablamos, por ejemplo, del principio de prevención, es de que sí o sí la intención de la ley es de prevenir algún tipo de accidente. Sí o sí es prevenir cualquier tipo de incidente por parte del trabajador, por parte de tu jefe, por parte del visitante, por parte de tu cliente, sea quien sea. La intención de la ley es de que se les proteja a todos, se les prevenga de esos tipos de accidentes, incidentes, inclusive hasta enfermedades ocupacionales. La ley también busca el principio de la responsabilidad. Y tampoco hay que quitarnos un poquito esa idea de que la responsabilidad siempre es culpa de todo del jefe, culpa todo del gerente. No, no, no es así. La responsabilidad, es cierto, en una gran mayoría, es responsabilidad de la alta dirección o la gerencia que se implemente una serie de controles y que se dé cumplimiento de la correspondiente ley. Perfecto. Pero también ustedes, todos nosotros como trabajadores, necesitamos cumplir ciertos estatutos. Tenemos la responsabilidad de cumplir los mismos porque eso es lo que nos dice y exige la ley también. Por otro lado, el principio de cooperación radica sobre todo en el hecho de que todos nosotros debemos cooperar mutuamente y no debe ser una situación de pelearse con la gerencia o pelearse, formar sindicatos y por aquí y por allá. Debemos cooperar todos bajo el principio fundamental de que no existe nada más sagrado que la vida humana y prevenir justamente algún tipo de accidente que pueda hacerle daño a esa persona. Debemos cooperar buscando eso. Ahí cooperan todos, cooperan ustedes, coopera el gerente, coopera el Estado, cooperan absolutamente todos. Pero para hacer esa cooperación y que ustedes entiendan esa responsabilidad y ese principio de prevención, de nada sirve si es que también en una primera instancia no se les ha informado y capacitado. Informado, por ejemplo, el día de hoy se les está diciendo, señores, por si acaso hay una ley. Esto de aquí que se les pide, usen el casco, que se les pide, llena tal formato, no es por las puras. En todo momento es porque es una exigencia legal, pero esa exigencia legal busca prevenir los accidentes, brindar la correspondiente responsabilidad y que todos cooperemos para que se prevengan los accidentes. Se les está informando, incluso se les está capacitando. ¿Para qué? Para que, sabido todo esto, entonces lo hagamos de una mejor manera. Otro de los principios de la correspondiente ley es ejecutar una gestión integral. La gestión integral directamente radica en el hecho de que, en forma indistinta de cuáles sean tus procesos propios de tu organización, indistinto, ya sea que te dediques a fabricar gaseosas, te dediques a un servicio de contabilidad o te dediques a brindar servicios de X para una empresa, tú sí o sí tienes que integrar todos los controles de seguridad que te exige la ley hacia tu organización. Tienes que integrarlo todo. Todo debe ser un solo fluido, un solo flujo. Malo sería y no estuvieras cumpliendo con esta gestión integral si es que en un momento dado tienes tus operaciones separadas y divorciadas
de todas las exigencias legales en materia de seguridad y salud del trabajo. Eso no te dice la ley. Y es la realidad que tranquilamente en muchas organizaciones se vive, incluso hasta ahora, porque justamente no se está tomando en consideración estos principios, porque siempre el supervisor, el encargado de seguridad y demás, él es el malo. Él, ella, ese es el malo. Ah, ese sí viene a fastidiarme con puros papeles nomás. Ah, sí, solamente viene acá a exigir que usemos el casco. Oh, sí, fastidioso, es ese pata, que esto, el otro. Es de repente fastidioso, puede ser, pero nos lo exige la ley y debemos integrarlo. Y ustedes, todos nosotros, debemos cooperar, porque debemos integrarlo todo. Todo debe estar de la mano. No hay que pensar que la seguridad y salud del trabajo es algo ajeno al trabajo, ajeno a tus actividades diarias por las cuales te pagan. Todo va de la mano y es uno solo, está integrado. Lo que también nos exige la ley, uno de los principios fundamentales, es la atención integral de la salud, por el hecho de que no hay que pensar de ninguna manera que esta ley de seguridad y salud del trabajo te habla solamente de prevenir accidentes, incidentes, ¿no? También te habla de prevenir cualquier cosa que te haga daño a tu salud como trabajador y eso esté relacionado con tus actividades operativas. Y se debe dar una atención integral a la salud al correspondiente trabajador en el caso de que justamente exista la evidencia suficiente de que eso ha sido relacionado al trabajo. Eso ya es responsabilidad completamente del empleador. Pero para que todo esto pueda funcionar, no importa que ya se te capacitó, se te dijo de la cooperación, de la prevención, esto y el otro, si a la hora de la hora, absolutamente todos ustedes, e inclusive la gerencia, a través del Estado y sus correspondientes intendencias, no realizan una adecuada consulta y participación. Porque aquí hay que identificar bien claro de que la consulta es preguntar, ¿tienes alguna duda? ¿Algo se te ha escapado? Consultar es simplemente eso, hacer la consulta, es decir, la pregunta, es hacer simplemente una interrogante, estar pendiente de que si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna interrogante correspondiente a la materia de seguridad del trabajo. Pero eso no es todo, porque de repente no tienes ninguna consulta, no tienes ninguna duda, no tienes ningún interrogante, ya todo bonito, pero también tienes que participar. Tienes que participar en cosas como identificar tus propios peligros que afectan a tu persona en tu puesto de trabajo. Tienes que participar en la identificación de requisitos legales. Tienes que identificar qué cosa podría hacerte daño en tu propio centro de trabajo. Porque yo te pregunto, y a cada uno de ustedes analícelo en este sentido, yo les pregunto, ¿quién sabe más sobre las cosas que les pueden hacer daño a ustedes en su centro de trabajo? Cada uno de ustedes o nuestro amigo el gerente que está en su oficina sentado. ¿Quién sabe más sobre lo que te puede hacer el día de hoy? Ahorita te puede hacer daño. ¿Quién cree? Nosotros. Cada uno de ustedes. Exacto. Por ello es de que lo que va a hacer el gerente o la encargada de seguridad es preguntarles, consultarles si todo está ok, si hay algún peligro extra y demás. Y ustedes al momento de responder ya están participando. Al momento de repente nunca te preguntaron nada, pero de todas maneras, disculpe, ingeniero, disculpe, ingeniera Evelyn, a mí me parece que aquí hay tal peligro, tal cosa, porque ahorita estamos recibiendo la correspondiente capacitación, sin embargo, acá el tomacorriente donde conectamos la computadora está sacando chispa. Ahí estás participando. Entonces, hazlo. Es un ejemplo nada más. Hay un millón de maneras en las cuales justamente nosotros podemos demostrar esta participación y alguna de las mismas, la ley específicamente te lo pide. Pero ya sea que realices esa consulta, esa participación, buscando la cooperación y cumpliendo con la responsabilidad específica, de nada va a servir si lo que tú declares en forma verbal, lo que te digan en forma escrita, como sea, de nada va a servir si no tienes una de las principales, por no decir el primordial principio de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que es la primacía de la realidad. O sea, simplemente, todo esto de aquí, ¿cuál es la intención? Prevenir accidentes, cuidar tu salud. ¿Qué ganas si es que mientes?
Así de simple. Hay que entender de que esta ley no es para evitar el robo, no es para de ninguna manera manejar asientos contables o cosas parecidas. Esto es fundamentalmente para cuidar su salud. Entonces, no debemos mentir. La ley nos exige no mentir, primacía de la realidad. Siempre, siempre busca decir la verdad. Y si en su momento, por ejemplo, tú dices, ah, sí, tenemos todos los extintores completamente recargados, pero de repente revisamos y los extintores no están recargados. Entonces, ¿qué pesa más? La imagen. Antes de que tú hayas llenado 40 registros de que diga ahí bien bonito que has llenado todo. Tú puedes declarar que conoces todo, pero cuando en el campo es donde se va a ver la verdadera realidad. Y por último, otro de los principios es justamente la búsqueda de la protección de todos los trabajadores para que justamente cuando ocurra el correspondiente incidente, accidente o la actividad de riesgo, se pueda resguardar su correspondiente salud. Eso es lo importante. Esto de aquí son los principales, son los principios de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la Ley 29783, en las cuales esto es lo primordial que nosotros estamos analizando el día de hoy. La Ley de Seguridad y Salud del Trabajo y sus correspondientes modificatorias. El ámbito de aplicación de esta ley es completamente universal en el territorio nacional. No hay que pensar de que la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la Ley 29783, eso solamente aplica para las empresas grandes. Eso solamente aplica para las empresas que facturan una determinada cantidad. Eso solamente aplica cuando tienes un montón de riesgos. Pues sí, sí, ahí te puedes hacer daño. No, no, no. Así tengas una tienda en la esquina, te aplica la ley 29783. Tienes tu oficina tranquilito, nadie te molesta, pero eres sector privado, pero también te aplica la ley. Trabajas en el Estado, los municipios, las entidades públicas, el MINSA, la OCE, entre otros, también les aplica la ley. Y su incumplimiento genera sanciones, ya sea a ese que vende en la esquina sus anticuchos, o como que tranquilamente tú te dedicas tan solo a importar globos, o tranquilamente te dedicas en una organización, en el sector privado, como Nexo, o en una municipalidad. Si incumples, las sanciones son las mismas. Aplica a todo tipo de organización dentro del territorio nacional en forma indistinta del rubro, en forma indistinta del tamaño, nivel de facturación, cantidad de trabajadores, nivel de educación, o lo que sea. Aplica a todos. Hay que tener muy, muy, muy claro eso. Ahora bien, uno podrá decir justamente de que, oye, pero cuando hablamos del sector minero, hay otros tipos de normas. Cuando hay el sector de construcción, hay otros tipos de normas, en electricidad, en industrias y demás. Es cierto, sí, pero de ninguna manera la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo se antepone a algunas de estas normas específicas en el sector. ¿Cómo así? Imaginando una empresa en el sector de minería. Ante todo, esa empresa debe cumplir la ley de seguridad y aparte debe cumplir la ley de minería. No se trata de que cumple una u otra. Igualito una organización que está en el sector de pesquería o hidrocarburos y demás. Por ejemplo, de una manera directa o indirecta, ustedes, propio del rubro, se encuentran dentro del sector construcción. Entonces, uno dirá, sí, pues a veces nos piden cumplir con la normativa G050 o el decreto supremo 011, porque es la materia de seguridad y salud del trabajo en el sector construcción. ¿Es cierto? Sí. Pero antes de cumplir estos, cumplen la ley de seguridad y salud en el trabajo. Todo sector, toda empresa, antes de cumplir su normativa específica, debe cumplir la ley de seguridad y salud en el trabajo, que es general a todo sector. Claro que también hay que ser conscientes, si tú cumples la ley de o estatuto propio de tu sector, ya estás cumpliendo un 90, un 80% de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Faltaría cumplir de repente uno que otro acápite específico para que ya no esté fallando y faltando ningún tipo de requisito o especificación legal.
Cuando nosotros mencionamos, entonces, la evolución de esta normativa de seguridad y salud en el trabajo, radica ante todo justo en el año 2011, cuando sale y se promulga la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la Ley 29783. Ahí nació todo, ahí revolucionó todo, porque antes no existía una normativa que generalizara para cualquier tipo de trabajador, para cualquier rubro, no importa el tamaño de la empresa y demás. Ahora sí hay una exigencia para todos. Entonces, todos debemos cumplir esa nueva normativa desde el año 2011. Pero recordemos, ninguna ley es aplicable hasta que salga su reglamento. Por ello, el año 2012 salió el Decreto Supremo 005, 2012 específicamente, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que cambió pequeños detalles o fue más específico en algunos puntos, como vamos a ver más adelante, correspondiente a la ley. Ya luego, al momento de que se dio cuenta el Estado, de que te mencionaba, ¿no? Tienes que registrar tus accidentes, tienes que registrar tus capacitaciones, tienes que registrar los eventos peligrosos y cosas parecidas. Y el Estado se dio cuenta, oye, pero cada quien lo registra como quiere. No están incumpliendo la ley, porque la ley te dice, regístralo. ¿Y ahora qué hacemos? Ya entonces, el Estado, uno de los cambios fundamentales fue en el año 2013, que aprobó la resolución ministerial 050. Justamente ahí nos dice el Estado de que van a haber unos formatos referenciales con la información mínima que debe contener los registros obligatorios del sistema de seguridad y salud del trabajo. De esa manera ya se uniformiza y todo sector, toda empresa debe cumplir con dichos documentos, con dichos formatos. ¿Para qué? Para que ya no exista una información mínima o una información que de repente no es trazable para cada tipo de organización. Estos registros son los registros de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, entre otros, lo vamos a ver en su momento, y a partir de ahí, del año 2013, ya es necesario su aplicación. Así como también, el año 2013 sale la resolución ministerial 085, que es el sistema simplificado de estos registros para organizaciones que son de tipo MIPES, que son muy parecidos a los generales, es cierto, pero existen unas pequeñas simplificaciones en ese sentido. Durante casi 3 años fue aplicada esta normatividad. Ya el año 2014 sale la primera modificatoria fundamental y hasta ahora la más gruesa, como se dice, la más importante a la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. La Ley 30.222 modifica muchos artículos de la correspondiente Ley de Seguridad y Salud del Trabajo y la correspondiente hace cambios del nivel de responsabilidad. De todas maneras, la ley sigue vigente, pero es modificada en su gran mayoría por la 30.222 del año 2014. Y de ahí en adelante sigue completamente vigente. Entonces, sigue vigente la 29783, sigue vigente la ley 30.222, entre otros. Sin embargo, también, ya en su momento, se modifica el reglamento de la ley 29783 para que entre en vigencia la ley 30.222. Eso también en el año 2014. Luego, el reglamento también es modificado en el año 2016 y el último, que ha ocurrido en el 2019, también modificaciones del reglamento. Y uno dirá, oye, ¿y esto es completamente necesario saberlo? Sí y no. Ante todo, por el hecho de que son cambios, son modificaciones, son importantes, sí, porque así cambia una coma, así cambia una letra, una palabra, entonces ha cambiado lo que te exige el Estado. Entonces debemos saberlo. Pero también hay que ser conscientes. Salvo la 30.222, los cambios no han sido más tan significativos, ya sea el del 2016, 2019, 2020, donde sí han existido cambios un poquito ya más fuertes, han sido en el año 2021, y eso también ha sido por la realidad cambiante producto de la materia COVID. Aquí no estamos viendo absolutamente nada de la materia COVID porque se considera que la materia COVID solamente es coyuntural. Todas las exigencias específicas de lo que viene a ser el estado de emergencia, las exigencias para el mantener un plan de prevención COVID, protocolos sanitarios, el uso de repente de mascarillas y otros, es cierto, son normativas y estatutos que siguen vigentes hasta ahora, con sus correspondientes modificatorias.
Sin embargo, que ni bien termina el estado de emergencia, todo eso se acabó. Borrón y cuenta nueva, regresamos a esta normativa que estamos viendo en pantalla. Lo otro ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque solamente fue durante la duración del estado de emergencia. Solamente aplica durante la aplicación del estado de emergencia. El estado de emergencia todavía está, es cierto, pero hay que entender también que en ese caso el estado de emergencia ya va a levantarse en poco tiempo. Ya en otros países el estado de emergencia se está levantando porque justamente producto de la evolución de las vacunas, de los controles y entre otros, ya el COVID y sus diferentes variantes ya no es considerado a nivel de pandemia. ¿Por qué? Porque si te da, te va a dar como en su momento puede ser una gripe normal. En su momento la gripe, años atrás, 100, 200 años atrás, sí, también fue una pandemia. La gripe común que nos da de chiquitos, que nos dio de niños, también fue la pandemia en su momento, pero luego existieron vacunas, luego existieron correspondientes controles, pastillas, es parte de la ciencia médica, su evolución. Igualito va a ser ahora. Simplemente esas vacunas para el COVID, de repente mañana más adelante, a unos 5 o 10 años, se van a aplicar a los niños, ni bien nacen. Es normal. Lo que fue distinto esta ocasión que nos agarró fríos a todo el mundo. Hubo una gran cantidad de muertes, entre otros, es la realidad, es propio de la evolución humana. Pero ahora que ya se está retirando el estado de emergencia en otros países, es cuestión de tiempo de que en Perú también se haga el correspondiente retiro. Y como tal, entonces, esa vuelta al estado normal nos va a dar justamente la aplicación de estas normativas. Específicamente se proyecta que sea para noviembre, diciembre, que se regrese el estado normal y se levante el estado de emergencia. Esto sobre todo también tiene influencia que hace unas semanas nada más ha salido la ley de teletrabajo. Esos son comentarios específicos en base a la normativa que también aplica en la materia de seguridad y salud de trabajo. Recordemos que muchas de estas normas que hemos estado hablando, ¿por qué? Ya no aplicaron en el estado de emergencia. Muchas exigencias se dejaron en stand-by. ¿Por qué? Porque hablábamos de trabajo remoto. Cada quien trabajaba con distancia social y nació que todo el mundo, a nivel mundial, todo el mundo quería trabajar desde su casa. Y todas estas normas que estamos viendo, muchas no tenían esa aplicación. ¿Y ahora qué hacemos cuando trabajan? Todo era cuando estaban juntos en su centro de trabajo. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Es por ello de que todo se puso en pausa. Muchas de estas normativas se intentaron cumplir, el Ministerio de Trabajo fue bien flexible para su correspondiente fiscalización, sin embargo, no había tantas exigencias ni multas, no había tantas inspecciones inopinadas, entre otros. Ahora que se regresa al estado normal, ya no va a haber estado de emergencia, van a volver las inspecciones, van a volver las correspondientes y todo. Pero muchas empresas a nivel mundial ya no quieren regresar a trabajar en un lugar, quieren trabajar todo remoto. Es cierto que de repente no aplica para organizaciones que ejecutan actividades operativas, como producción, como de repente el servicio propio de mantenimiento en algún centro de trabajo del cliente. Se dedican a reparar los cables telefónicos, entonces eso tienes que hacerlo ahí, fijo, no puedes hacerlo remotamente. Es tu actividad operativa, tienes que hacerlo. Te dedicas a fabricar gaseosas, ya muy bien, entonces tienes que hacerlo en la planta. No aplica el trabajo remoto. Pero muchas organizaciones donde antes eran edificios enormes, donde antes justamente tenías pisos tras pisos de un montón de gente trabajando todo el día frente a su computadora. Eso ya está muriendo. Y va justamente a evolucionar al trabajo remoto, al teletrabajo propiamente dicho, que va a comenzar en vigencia la correspondiente ley en noviembre de este año. Para el resto de empresas, vuelven a aplicar todas estas normas. Vuelven a aplicar todititas las normas y sus correspondientes modificatorias en donde se haya modificado, ¿no? Uno de los cambios fundamentales, por ejemplo, que se ha realizado ha sido en el Decreto Supremo 001 de 2021, es el que está vigente hasta ahora, que del principal cambio ha habido del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo en el 2012, su principal cambio y el más fundamental, de forma más que todo, ha sido en el 2021.
Detalles, es cierto, la intención es la misma, pero el nivel de exigencia ahora ha disminuido un poco en algunos aspectos y ha aumentado en otros. Si te das cuenta, por ejemplo, en unos momentos dados, el reglamento del año 2012 y hasta el año 2021 te exigía en todo momento, ¿qué cosa? Que se asegure que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás. Ah, pero desde el año 2021, en plena pandemia, salió la nueva normatividad, las nuevas modificaciones y te dicen, ya mira, por lo menos promuévelo. Promueve que los trabajadores estén informados. Ya de repente que no lo conozcan al derecho y al revés, ya, pero que estén informados ya. Promueve ello. Con eso, ya tú como empresa estás cumpliendo. De repente antes hablábamos de materiales escritos. No, 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 materiales es muy amplio. Materiales puede ser un papelógrafo, materiales puede ser una cartulina, una diploma. No, 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 estamos hablando de documentos escritos. Ahora, desde el año 2021, ya estamos bien específicos. Para la intención en todo momento, si te das cuenta que antes te exigía, ¿no? Promover el compromiso, te hablaba de, tienes que prevenir los riesgos mediante comunicación eficaz, pero ahora te habla de aquí en promover y te habla de fomentar. Esa es la tarea ahora del empleador. Ya no tanto asegurarse, ya no tanto es su responsabilidad macro, universal. No, no, no. Ahora, yo como empleador, yo como gerente general, la señorita Evelyn como supervisora, por ejemplo, ¿ella qué hace? Promueve, fomenta la prevención de los riesgos. Y ya depende de cada uno de ustedes si que el correspondiente riesgo se manifiesta o no, porque cada uno es responsable de su propia vida. Antes, hasta antes de esta normativa de 2021, si es que ocurría un accidente, era como en el colegio. En un colegio, en un salón de alumnos, 30 alumnos ahí. Si alguien se hace daño, alguien se golpea, ¿culpa de quién es? Yo les pregunto. Profesor. Así de simple. Ahorita estoy completamente seguro que si alguno de su menor hijo, tu hijito, tu hijita, viene mañana con un golpe en la cabeza, con un parche porque se sangrando, tú vas y vas a querer desgraciarlo al profesor. Tú le vas a echar la culpa completamente al profesor. Y eso era lo que te pedía la ley antes. Porque antes le decían al empleador, oye, tú tienes que asegurarte que los trabajadores conozcan por aquí, por allá, todo y demás. Sí o sí tú tienes que realizar inspecciones periódicas y todo lo demás. Ah, ya, en todos lugares y todo. Ahora ya no. Ahora, ¿qué te dicen? Tú como empleador debes promoverlo. Porque ellos ya están grandes, pues no son niños. Tú promuévelo. Tú fomenta la prevención. Y si demuestras eso, entonces cumpliste la ley. Ya será otro motivo, Dios no lo quiere en una primera instancia, de que de repente ocurra un accidente. Pero el empleador se libra de responsabilidad. La alta gerencia, la dirección, ya no es su responsabilidad, porque la ley ahora es un poquito más amigable en el sentido de que ya no le echa la culpa todo al gerente, como antes sí lo hacía, ¿no? Antes sí, el gerente, la máxima autoridad, él es el responsable. Si algo le pasa al trabajador, ya tú pagas pato como gerente. Ya no es así. La ley está cambiando poquito a poquito y su último cambio fuerte, como se dice, ha sido en el año 2021, como estábamos mencionando. Otro de Una los consulta. cambios, sí, por favor, indiquen alguna consulta, indiquen. ¿Y qué registro debería tener la empresa para que, así como fomenta la seguridad, qué registro debería tener para presentar no sé si en caso viene la SUNAFIL o algo por el estilo? Ya, de acuerdo. Por Claro, porque ejemplo, sí directamente ya puede uh -huh, promover, ¿no? Como esta capacitación, puede promover y todo lo demás. Pero, ¿qué registro debería tener la empresa para que si en caso diga, oye, mira, por si acaso yo hice esta capacitación y estoy promoviendo la ley? Adicionalmente, estoy cumpliendo una gestión adecuada, pero ¿qué documentos debería tener? ¿No? de acuerdo. Ante todo, por ejemplo, está el hecho de fomentar este tipo de reuniones, este tipo de capacitaciones, no tanto por una sanción,
No tanto verlo en el sentido de que si no cumples, hay castigo. Por eso no te mencionan la palabra de asegurarse, sino te buscan fomentarlo. Entonces, ¿qué estamos hablando de ahí? Estamos hablando de un condicionamiento positivo. Simplemente busca la manera de que a los que asistan sin ningún tipo de tardanza, entonces evidencia ante el Ministerio de Trabajo que para esos trabajadores hay premio. Para aquellos trabajadores que cumplen mejor toda la normativa de seguridad y salud del trabajo, entonces hay un día libre al mes. Se pueden ir una hora antes al mes. Ahí estás fomentando. Eso es algo que no te lo dice específicamente y un registro de ello simplemente con las planillas, hora de ingreso, hora de salida. Es algo que la ley te lo exige, sí, pero las maneras para fomentar son distintas. Pero de todas maneras hay que entender, por si acaso, de que lo que antes te exigía la ley con respecto ahora a nivel documentario, eso sí te mantiene. Porque antes te exigía capacitaciones y el registro de las mismas, como la que estamos haciendo ahorita. Y eso se mantiene ahora. En ningún momento el cambio ha sido de tal manera de que no des capacitaciones, ya no es exigencia dar capacitaciones, no, 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 se sigue manteniendo. Si hablamos específicamente de registros, como muy bien preguntaban, es el hecho de que los registros también se mantienen. Esos registros obligatorios que habíamos conversado del año 2013 también se mantienen. Ese tipo de cositas van a mantenerse. Pero de repente, ya no verlo desde un punto de vista de castigo. Foméntalo. Fomenta el hecho de que exista la protección por parte de cada uno de ustedes. Eso siempre va de la mano con el hecho de la llamada cultura de seguridad. Ustedes dirán, ¿y qué es cultura? Cultura es un conjunto de buenas costumbres. Así de simple. De repente no lo entiendes, de repente no te nace, pero simplemente hazlo porque te lo dicen. Siempre, siempre, como en tiempos de pandemia, cuando era más exigente, no nos acostumbramos, pero usábamos la mascarilla todo el día, usábamos la careta facial, sí o sí, el alcohol antes, después, durante, todo. Igualito. De repente tienes que utilizar algún equipo de protección personal para ejecutar algún tipo de mantenimiento en un edificio. Entonces, utilízalo. De repente no le entiendes, no dice, oye, ¿para qué? Esas son tonterías, pero el trabajador, el empleador, te fomenta el mismo, diciéndote, úsalo, por favor. De tal manera de que tú puedes ser un ejemplo para los demás. Úsalo y mira, vamos a ver el próximo campeonato, va a haber un premio a aquellos que hayan usado mejor sus equipos de protección personal, entre otros. No fomentes el castigo, fomenta la generación de cultura, para que siempre busquen la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. No hay un registro específico, pero sí hay maneras de tratar de fomentarlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, pregunta? Por favor, tienen la total libertad, indiquen. Por ejemplo, una consulta. Sí, por favor. Bueno, yo creo que deberían fomentar. Muy aparte, se sabe que no es una, no lo veíamos por una sanción, sino lo veíamos por un tema de que uno tiene que evidenciar un registro, ¿no? De las capacitaciones, de Sí, cómo eso te se lo mantiene. Sí, sí, sí. se da. Eso es una evidencia, creo que para la empresa, que debería gestionarse, ¿no? Con formatos y qué cosas para que así, digamos, si en caso A o B, un trabajador sufre, accidente porque cometió un error, porque se descuidó, no sé qué cosa. No, sí, nosotros hemos cumplido con la ley, hemos evidenciado eso. O sea, eso es lo que trato de manifestar. Porque sí, directamente, si no manifiestas o no registras algo, entonces no hay una evidencia que te diga, oye, no has cumplido con tu gestión adecuada. Pues, ¿no? Eso es lo que se trata. Claro, se logra entender. Por eso justamente, como bien menciona, en todo momento, si no hay una evidencia, nada de lo que estamos hablando se va a poder mostrar el día de la inspección, auditoría o cuando en un momento dado el Ministerio de Trabajo toque las puertas de la organización. Una de las maneras de evidenciar
ese fomento o estas capacitaciones y demás es con el registro. De nada sirve, por ejemplo, hacer esta capacitación si es que no existe un registro de la misma. Un registro donde se firma hora de ingreso, hora de inicio, hora de salida, hora de término, quienes participaron, con su firma, la fecha, el tema. Eso es un registro completamente obligatorio y se mantiene hasta ahora. Lo importante está de que se ejecute la correspondiente y es parte ahora de las nuevas miras de la organización Nexo, el que se va a cumplir esos requisitos de que de repente en años anteriores no existía ese cumplimiento y esa evidencia. Ahora sí, va a existir. Esta capacitación se va a registrar y va a haber la asistencia de todos los trabajadores en todo momento. Porque, como bien menciona nuestro compañero, si no, ¿qué le muestras al Estado luego? No tienes que mostrar. Y los auditores del Ministerio de Trabajo, a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, esta es una FIL, ellos son los que específicamente se dedican a aplicar todo esto en cada una de las organizaciones, todavía son un poquito, como se dice, a la antigua, de que si no está escrito, no pasó. Tiene que haber un registro físico, un registro donde todo el mundo firma. Y sí va a existir ese registro para esta capacitación y las próximas que vamos a dar, por ejemplo. Eso se encarga la señorita Evelyn y ella va a hacer el registro de todos ustedes que están recibiendo esta charla, esta capacitación. ¿De acuerdo? Si no hay alguna otra duda, consulta, continuamos. Siéntense libres, por favor, de realizar sus consultas. Profe. Sí, ¿qué tal, qué tal? Profe es mi profe de universidad, pero bueno, ya, no importa. Dime, profe, no hay problema, coméntame. Coméntame. Dime las consultas, por favor, hagan las consultas, dime. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Una consulta. Nosotros como empresa también debemos generar y programar el IPC, ¿no? Correcto. Es uno de los puntos que exige la ley, que se va a mencionar en su momento la correspondiente generación, pero el ahondar específicamente el cómo se elabora ese hiper, la identificación de peligros y evaluación de riesgos, es justamente un evento que se va a realizar de acá a 2 semanas en la próxima capacitación. Pero sí, absolutamente todos ustedes, como empresa, ante todo la organización debe tener una matriz IPER-C. Pero como ustedes son una empresa, entre comillas, especial, por el hecho de que tienen distintas sedes, ya sea dueño otra empresa, pero Nexo tiene trabajadores en esa sede, sede 1, sede 2, sede 3, sede 4. Entonces, en cada una de esas sedes debe haber un hiper específico y que se adecue a esos peligros, esos riesgos a los cuales se encuentran expuestos esos trabajadores destacados en la correspondiente sede. Es uno de los trabajos que cada uno de ustedes deben participar, así como habíamos visto en un momento dado. Ya, una consulta. Esto Sí, por quiere favor. decir que el de seguridad tiene que ir a cada dependencia a realizar la identificación de peligros, ¿no? Y evaluación de riesgos, ¿no? Porque sí, directamente en conjunto, con cada administrador debería de realizar, bueno, en este caso no tanto el administrador, sino que el especialista de seguridad del Nexo debería ir a cada sede y realizar una verificación y evaluación de los peligros que existen dentro de esa sede, ¿no? Imagino. Es un caso y es el caso más óptimo, es cierto, sí. Nada suple a la inspección visual que puede realizar una persona in situ, pero recordemos que la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo no exige que un especialista realice el correspondiente análisis. Lo que sí exige es de que los mismos trabajadores participen del mismo. Por ejemplo, no tendría nada de malo de que cada administrador de edificio elabore su propia matriz hiper. Después de la correspondiente, lo mande a la encargada de supervisión de seguridad y lo revisa. Pero sí sería una muy buena práctica que la correspondiente se traslade a cada edificio para hacer la verificación de que lo que hayan puesto en verdad cumpla con la llamada, que también le hemos visto, primacía de la realidad. Es una muy buena práctica, pero
entendamos, no es una exigencia legal. Con que cada administrador de edificio haga su propio hiper en conjunto y ayuda con cada uno de ustedes, es más que suficiente. Ya cumplimos la ley. Pero sí, para la Claro. mejora continua, sí podría ser una muy buena práctica, lo que muy buen ejemplo que mencionan. Lo que sí se va a exigir, yo creo que es como empresa, no como Nexo. Los edificios son puntuales. Lo que se puede hacer ahí es evaluar las situaciones de matrices de riesgo, ¿no? Como mapa de evacuación, eh, etcétera, ¿no? Claro. Entendamos, por ejemplo, de que el mapa de evacuación es un poquito un tema secundario y complementario a la materia de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, pero el que no exista un mapa de evacuación, eso es un peligro y debe estar identificado en la matriz hiper. Pero también esa identificación, muchos consideran esto, ¿no? Y de repente nos estamos adelantando un poquito, pero no tiene nada de malo propio de la intervención. Muchos antes de poner ese peligro de que falta un mapa de evacuación y ponerlo en tu matriz hiper, ¿qué hacemos? Mejor elabórate un mapa, pues. No coloques una matriz donde diga que te falta un documento así, más práctico te sale elaborar un mapa para ese centro de trabajo. Son maneras y mecanismos, pero lo importante está de que, ante todo, cada centro de trabajo tenga su matriz hiper. De que de repente, como los edificios sean de repente incluso hasta parecidos, entonces puede ser una matriz que aplique para todos, no hay problema. Pero lo importante también está de que esa matriz hiper esté publicada en cada centro de trabajo, que esa matriz hiper haya sido comunicada a cada uno de los trabajadores en cada sede, en cada edificio, y que cada uno de esos trabajadores haya participado y haya dicho, ah, sí, sí, me parece que ahí están todos los peligros. Porque como ya habíamos comentado, nadie sabe más de cuáles son los peligros que cada uno de ustedes que se encuentra destacado en las correspondientes sedes. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Por favor, indíquenla. Eso quiere decir que cada sede tiene que tener una propia gestión, ¿Un propio ¿correcto? cómo? ¿Cómo? Eso quiere decir que cada sede tiene que tener una propia gestión. Sí, en este Claro que sentido. claro, muy similar, sí, pero pues, con diferentes tipos de peligro, ¿no? Porque cada sede debe tener un distinto tipo de peligro, pues, ¿no? Sí, es cierto. Si Claro, una sede, nos guste o no, se encuentra en las cercanías de la costa, existe el riesgo de tsunami. Nos guste o no. No es lo mismo eso a estar en otra parte del país. Como claro, ejemplo, entonces, ¿no? claro, en ese caso se tendrían que, digamos, formatear y seguir los formatos que emite el área de seguridad de Nexo, pues, ¿no? Claro, se van a guiar, sí, en todo momento del área de seguridad, del formato base, y ahí se va a llenar los peligros y los riesgos adecuados a cada una de las sedes. Entendiendo también de que ustedes se encuentran en esa sede a modo de proyecto. No es que se encuentren ahí en esa sede siempre. Están destacados durante un tiempo determinado y luego cambian a otra sede, ¿correcto? ¿Alguna otra duda, pregunta? Me indican, por favor. No le escuché bien, las disculpas del caso. Todo claro hasta el momento, ¿no? Si no, hagan sus dudas, hagan sus consultas, no se preocupen. Esa es la idea de justamente esta capacitación. Comunicar sobre las leyes, sus modificatorias, pero también su entendimiento de los mecanismos de aplicación de las mismas. Y justo como estábamos conversando, del último cambio fundamental, de ahí sí ya un poquito más de forma que tuvo la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo en el año 2021, antes simplemente te hablaban de funciones del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo en el artículo 42. Funciones del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Y muchas empresas decían, ah, ya, pero
yo no necesito cumplir ese artículo porque yo no tengo comité. Porque el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo es cuando una organización tiene de 20 a más trabajadores en planilla. Ahí recién podríamos estar hablando de que aplica el correspondiente. Y muchas empresas decían, no, no, yo no tengo comité, así que este artículo, con todos estos requisitos, no me aplica. Ah, no, no, no. Ya, para evitar confusiones, en el año 2021 ya sale, son funciones del comité o del supervisor de seguridad y salud del trabajo para aquellas empresas que justamente tienen menos de 20 trabajadores, para que eviten justamente agarrarse de ese artilugio legal. Porque como no lo dice textualmente, dice, ah, ya, yo que tengo supervisor no me aplica. No, ahora sí. Acá te dice comité o supervisor, uno de los dos. Siempre debe existir uno al menos. Y te hablan justamente de que, ¿qué es lo que debe hacer ese supervisor? Debe vigilar el cumplimiento del reglamento interno de trabajo, del reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, del plan anual de seguridad y salud del trabajo. Debe conocer, aprobar, dar seguimiento a todos los programas de seguridad y salud del trabajo. Esa es la parte importante, porque antes solamente hablaba de la participación, nada más. No, no, ahora tiene que conocer, aprobar y dar seguimiento. Y eso ayudaría bastante porque hay que ser conscientes, no te dice cómo dar seguimiento, ¿eh? No te dice que necesariamente tiene que trasladarse. ¿Cómo dice? Pero cuando vi el número... A ver, cuidado, cuidado con el micrófono. Si tienen alguna duda, indíquenla. Si no, cuidado, cuidado con el micrófono, por favor. Como estábamos mencionando, dar seguimiento sí puede ser algo parecido a lo que estaba mencionando, ¿no? De que ya voy a cada una de las sedes y verifico que se esté cumpliendo en cada una de esas sedes este programa anual de seguridad y salud del trabajo. Como se repite, la ley no te lo exige. Sin embargo, sí podría ser un buen mecanismo para demostrar que el supervisor de seguridad y salud del trabajo está dando seguimiento a este programa anual, entre otros. ¿De acuerdo? Otra de las modificaciones, sí, de fondo, sí, sí, importantes, ¿no? Que ocurrieron justamente fue el hecho de que el comité estaba conformado antes por el presidente, el secretario y los miembros. Ahora te hablan de que el comité de seguridad o subcomité debe estar conformado por el presidente, el secretario, que es elegido por el propio comité, así de directo. Antes, en todo momento se mencionaba el consenso, ahora te mencionan simplemente ese escogido por ellos entre sus representantes. Nada más. Hay que entender de que si no se alcanza consenso para la elección del presidente y del secretario, la designación es del presidente, se decide por sorteo, así de simple. Y la otra parte se decide, asume automáticamente la secretaría. Ese era un tema por el hecho de que hay que ser directos en esa partecita. Cuando hablamos de el presidente del comité, o en su defecto del supervisor de seguridad y salud del trabajo, es una responsabilidad que en materia legal tiene mucha, mucha importancia. Por un aspecto, tiene ciertas ventajas, podrían decirse, pero en su momento, cuando nosotros hablamos de ventajas, ¿por qué? Porque, propiamente dicho, la ley la ampara, estos miembros del comité o el supervisor de seguridad y salud del trabajo tiene un mes de licencia o vacaciones, como se dice, para retirarse de sus funciones normales. Por ejemplo, ahorita, imagínate, se escoge como comité o supervisor a una persona que es de administración, o una persona que es de contabilidad, o una persona que se dedica de administrador de un edificio, pero se le escoge como comité. Entonces ahora tiene una doble chamba, porque no solamente va a ser administrador, sino también va a ser miembro del comité. Y como tal, necesita tiempo para realizar esas funciones como comité de seguridad y salud del trabajo. Es una ventaja, algunos dirían, porque ya puede un poquito alternar entre funciones, tiene un mes de licencia para hacer solamente las funciones del comité, es válido, algunos dicen que es más carga, pero la parte importante es el hecho de que, ¿por qué pasó esta parte? ¿Por qué se tuvo que decir de que no, nadie quiere consenso, nadie quiere ser presidente, como se dice, el presidente del comité? Porque el presidente del comité, junto con la alta dirección, el gerente general o quien haga las veces, tiene responsabilidad penal en la materia de seguridad y salud del trabajo. Ya no estamos hablando solamente de multas, como se dice. Dios no lo quiera.
existe un accidente mortal que justamente se da cuenta después de la investigación el Ministerio de Trabajo y ahí se sale en la investigación de que fue algo que ya se sabía, ocurrió por un factor que ya se sabía, y aún así el presidente del comité, aún así la alta dirección no hizo nada para tratar de aplacar o controlar ese riesgo, ese peligro. Entonces, eso fue premeditado, y eso ya es una responsabilidad penal. Ya no estamos hablando solamente de multas. Y es para ello de que antes, desde el año 2012, simplemente decían, escójanse entre ustedes. Ustedes ya ven quién es el presidente, quiénes son los miembros, quién es el secretario. No, no. Como ya se dieron cuenta ese pequeño artilugio, ese pequeño detalle legal, ¿sabes qué? Mejor simplemente por sorteo, pero tiene que haber un presidente. Sí o sí. Por otro lado, otra de las partes importantes de los cambios es el hecho de que antes simplemente se mencionaba de que es carácter confidencial la parte de los exámenes médicos ocupacionales. Se debe realizar siempre el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, es lo que te dice ahora. A ver, por el hecho de que están establecidos los resultados del examen médico deben ser realizados por protocolos específicos y esto debe ser realizado por el médico de vigilancia de salud a cargo del empleador. O sea, antes se podría decir de que cualquier estado, cualquier médico, entre otros, hace la correspondiente comunicación, pero ahora ya lo tiene que dar justamente un médico especializado en la materia. Nada más. Es un pequeño cambio fundamental en esa parte. Es mínimo, es cierto, pero de todas maneras de relevancia. Por ello estamos mencionando justo los cambios de incorporaciones, ¿cuáles son? Primero, las capacitaciones presenciales serán el momento de la contratación. Claro que recordemos, esto se está dando bajo la figura de que sea necesario y no estemos hablando de trabajo remoto. Deben darse durante la contratación en el propio lugar del puesto de trabajo del trabajador. Se debe realizar la entrega de los resultados médicos según los protocolos, como estábamos mencionando. Eso lo entrega directamente el médico ocupacional, no cualquier médico, sino el médico ocupacional hacia el trabajador. Nunca se le debe entregar los exámenes médicos a la empresa. ¿Qué se le dice a la empresa? Solamente se le dice si ese trabajador está apto o no está apto para el puesto de trabajo. Nada más. Lo que tengas dentro de tu cuerpo, lo que cada uno de nosotros tengamos, la cantidad de cochinadas que tengamos, estás mal de la rodilla, te va a dar un precáncer, esto, el otro, nadie está libre de nada, eso no le interesa a tu empleador. La Ley General de la Salud te protege y en todo momento solamente lo que se le va a decir a la empresa, ¿qué cosa es? Si tú estás apto o no para el puesto de trabajo. El resultado sí te lo dará el médico a ti directamente como empleado. En los correspondientes exámenes médicos de ingreso, los exámenes médicos periódicos o los exámenes médicos de salida cuando el puesto de trabajo justamente requiera el correspondiente. Este procedimiento de información de los exámenes médicos solamente puede darse por el médico de vigilancia de la salud. ¿Existen nuevas funciones del comité o del supervisor? Sí, sobre todo del supervisor de seguridad y salud de trabajo, porque como habíamos conversado, antes no lo mencionaban textualmente. Antes solamente hablaban del comité, pero ahora sí, lo mencionan textualmente al supervisor de seguridad y salud del trabajo. Y existen también modificaciones para el proceso electoral del comité de seguridad y salud del trabajo, específicamente en formatos. Ahora existen formatos referenciales mínimos necesarios para que justamente se pueda evidenciar que estamos realizando en forma adecuada la elección de los representantes de los trabajadores en materia de seguridad y salud del trabajo. Porque hay que entender esta partecita, por si acaso. En primera instancia, ustedes saben, algunos de ustedes saben con seguridad cuántos trabajadores son en la empresa, en planilla. ¿Quién dice? Aproximadamente, a ver, ¿cuánto calculas? 500. Ya, puede ser. Entonces, lo correcto está que toda organización, cuando son de 20 a más trabajadores,
los correspondientes, entonces ya debe tener esa organización, debe tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y ese comité es paritario. ¿Cómo es un comité paritario? Donde simplemente la mitad es del empleador, donde el jefe o el gerente los escoge a dedo. Ya, ustedes van a ser, ustedes 4, ustedes 5 van a ser mis representantes en el comité. Y la otra mitad son escogidos por los trabajadores en elecciones, donde va a existir un proceso electoral, donde va a existir miembros de mesa, donde va a existir padrón electoral, acta de inicio de votación, acta de conclusión y demás, como si fuera completamente igual a las elecciones municipales o presidenciales. Y eso, si es que no se ha realizado, se va a realizar, no se preocupen. Hay que entender que ese comité, en primera instancia, es un comité que va de acuerdo al tamaño de la empresa. Primero, mínimamente, son 8, pero se agregan 2 miembros cada 100 trabajadores extra. Si la empresa tiene 500, entonces ahí debe haber 2, 4, 6. 6 más los 8 iniciales, deben haber 14 miembros en ese comité, donde 7 son del empleador, a dedo, él lo escoge, los que él quiera, claro que no puede escogerse el mismo, y los otros 7 son los que se escogen por proceso electoral, que si no se ha hecho todavía, se va a hacer. Por si acaso, esas personas no vayan a creer que solamente son el encargado, supervisor de seguridad y cositas así, no, tiene que haber alguien elegido por proceso electoral, con votaciones y todo. Y ustedes dirán, oye, pero ¿cómo voy a ir a votar si yo estoy en otra sede? Yo estoy en otro departamento, yo estoy en otra ciudad. Entonces, para esas sedes existen unos subcomités, donde simplemente en esa sede, si son 20 trabajadores, ahí va a haber un comité. En otra sede solamente son 5, ahí aplica supervisor. Y se hace representantes de seguridad en cada una de las sedes. Esta materia legal de seguridad y salud del trabajo es completamente amplia. Lo importante es entender la parte gruesa o macro. Ya dentro de ese proceso electoral donde se escoge el comité, la elección del presidente y secretario, ya hemos visto de que se deben decidir entre ellos, pero si no se escoge, ya muy bien, papelito ahí, al azar, al sorteo, y se acabó. Y el análisis de los factores de riesgos encontrados a través del IPER y los monitoreos periódicos se debe realizar justamente con la revisión de los miembros del comité y deben participar en todo momento cada uno de ustedes como trabajadores en ese correspondiente centro de trabajo. Tú no puedes opinar, por ejemplo, sobre los peligros y riesgos de otro centro de trabajo. Tú hablas y participas de tus peligros y riesgos en tu puesto de trabajo, en tu centro de trabajo, nada más. Algunos temas importantes, de todas maneras, en el sentido de que son materia de que no ha ido cambiando. No cambió en el año 2014 con la 30.222, no cambió en el año 2021 con el decreto 001, pero sin embargo se mantienen vigentes desde la ley 29783, como la materia de pago de indemnizaciones. Desde que justamente ocurre un accidente, una enfermedad ocupacional, y justamente está asegurado el trabajador, se da cuenta uno de que esto ha sido por una inobservancia del empleador y entre otros, entonces el trabajador tiene completo derecho al pago de indemnizaciones si es que ocurriese justamente ese accidente o enfermedad ocupacional. Si es que ocurriese también, Dios no lo quiera en primera instancia, ¿no? Algún accidente laboral a algún trabajador y ese trabajador ya se encuentre incapacitado, ya tiene una enfermedad, ya no puede realizar en forma adecuada su labor, entonces se le debe trasladar a otro puesto de trabajo. De ninguna manera se le puede despedir, diciéndole, oye, ya bueno, ya te lesionaste, pues ya no puedes hacer tu trabajo, ya no puedes hacer tu chamba bien. No, no, no. Si te accidentaste, producto del trabajo, te recuperas, Dios mediante y demás, entonces tienen derecho a ser transferido a otro puesto sin que ello implique una disminución en su remuneración o categoría. Por ello, siempre el empleador debe mantener información de las competencias de cada uno de los trabajadores. O en su defecto,
Hay que capacitar a ese trabajador para que pueda realizar la otra función que ahora, producto de sus nuevas limitaciones o competencias, va a poder realizar. Aquí es justamente lo que habíamos conversado en el punto 3 sobre el hecho de las licencias y facilidades de los miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Por qué? Porque esos miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud del Trabajo, aunque para ustedes aplica el comité como estábamos conversando, van a tener una licencia con goce de haber para la realización de sus funciones. O sea, durante un mes, ahí lo dice, 30 días naturales por un año calendario, no va a realizar su trabajo de siempre. Si ese miembro del comité, por ejemplo, era un personal de limpieza, entonces durante un mes ya no va a tener que limpiar nada, porque durante ese mes se va a dedicar completamente a actividades netamente del comité, porque ahora es miembro del comité. Y eso es un trabajo aparte. Hay que hacer bastante gestión, bastante logística, bastantes documentos. Por ello, de que se le puede dar justamente esa licencia de 30 días naturales por cada año calendario para que se libere de sus funciones normales y ayude ahora con funciones del comité. Pero entendiendo en todo momento que debe ayudar con funciones del comité, no es para que se vaya a su casa, no son vacaciones, como se dice. ¿De acuerdo? Y otra de las ventajas también es el hecho de que los miembros del comité se encuentran protegidos contra el despido incausado. O sea, no se les puede despedir sin ningún tipo de argumento o sin ningún tipo de ocurrencia de una falta grave. Hasta 6 meses del ejercicio de su función. A ellos no se les puede despedir. Es otra de las relativas ventajas que tiene ser miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Ya seas elegido o ya sea porque el empleador te escogió, ya sea por elecciones o donde sea, pero no se te puede despedir hasta 6 meses dentro de tu periodo de trabajo, de mandato, como se dice. Otro de los temas importantes que sigue vigente desde la ley 29783 y a pesar de sus modificaciones que hemos ido viendo, no ha cambiado para nada, es el hecho de que ustedes tienen el derecho en todo momento de recibir capacitaciones. ¿Por qué? Porque el empleador tiene la obligación de capacitarles a ustedes, de informarles, de por lo menos realizar 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud del trabajo. Así como también en el contrato de trabajo debe describir las recomendaciones de la materia de seguridad y salud del trabajo. Se debe brindar facilidades económicas para la participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia. O sea, si es que estos miembros del comité o alguno de ustedes necesita para hacer su trabajo específicamente, disminuyendo los riesgos, necesita capacitarse, entonces eso va con una facilidad económica por parte del empleador. El empleador te lo paga o te ayuda a pagarlo. Hay que entender que estas capacitaciones deben realizarse dentro de la jornada de trabajo, nunca en un horario extra. Ustedes en algunos casos están realizando trabajo 12 horas al día, 24 horas al día, por turnos y demás. Ah, ya, muy bien. Entonces, en su correspondiente turno debe realizarse la correspondiente jornada. O en su defecto, si la capacitación es grabada, se te debe brindar la grabación para que lo escuches dentro siempre de tu horario de trabajo, no cuando estés en tu casa. Eso es importante y poquito a poquito hay que generarnos esa costumbre. Esas capacitaciones deben ser impartidas por el empleador, pero también puede ser a través de terceros, como en este caso, que el empleador está subcontratando a una empresa para que realice la correspondiente capacitación. La descripción de las recomendaciones de seguridad y salud del trabajo deben estar por escritos en el contrato, en forma física o digital, y debe entregarse más tarde el primer día de labores. Si es que no se les ha entregado todavía las recomendaciones de seguridad y salud de trabajo, es uno de los aspectos que la señorita Evelyn va a regularizar para que todos ustedes tengan el conocimiento específico de cuáles son las recomendaciones mínimas que aplican para Nexo y todos sus puestos de trabajo en la materia de seguridad y salud ocupacional. Justamente de lo que estábamos hablando, ¿cómo demostramos ese fomento? ¿Cómo demostramos ante una posible inspección del Ministerio de Trabajo que en verdad queremos hacer todo esto, que en verdad Nexo está cumpliendo con la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo? Y como decían de repente, papelito manda, si no está escrito no pasó, entonces ten tus registros. Se deben implementar los registros mínimos de seguridad y salud del trabajo que salieron en el año 2013. Estos correspondientes son
un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, otros incidentes. Debes tener el registro de los exámenes médicos ocupacionales, donde el empleador solamente sabe si tú eres apto o no, nada más. Debe haber un registro de monitoreos de los agentes físicos, químicos, biológicos o psicosociales. Debe haber un registro de las inspecciones internas en materia de seguridad y salud del trabajo. Debe existir también el registro de las estadísticas de seguridad y salud del trabajo, el registro de equipos de seguridad o de emergencia, y el que, por ejemplo, va a evidenciar este evento que estamos realizando nosotros, el día de hoy esta capacitación, el registro de inducción, capacitación, entrenamiento o simulacros de emergencia. Este es un solo documento que sirve justamente para evidenciar que se ha realizado una inducción, o se ha realizado una capacitación, o algunas veces fue un entrenamiento, o ahora último, en julio, hubo un simulacro de emergencia. Entonces, en ese documento se registra el evento, la hora de inicio, la fecha, los participantes, quién dio la capacitación o dirigió el evento, entre otros. Así como también debe existir un registro de auditorías, entendiendo de que este registro de auditorías en materia de seguridad y salud del trabajo debe ser llenado por un auditor acreditado por el Ministerio de Trabajo. De ninguna manera debe ser un auditor X. Estos auditores del Ministerio de Trabajo en todo momento tienen una resolución donde sale que justamente el Ministerio de Trabajo ha evaluado y aprobado al ingeniero tal para que realice auditorías del Ministerio de Trabajo. Ellos trabajan en forma indirecta para la SUNAFIL, y es un requisito obligatorio que toda organización debe realizar por lo menos una vez al año una auditoría interna por uno de estos auditores del Ministerio de Trabajo. Porque es cierto, algunas veces cuando te tocan la puerta, ya muy bien, pasen ustedes, porque está completamente prohibido por ley cerrar la puerta al Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, ingresan a tus instalaciones, a cualquier centro de trabajo, entonces como tal, justo ahí se hace la correspondiente auditoría o inspección. Pero ¿qué pasa si durante todo el año nadie te visita? La SUNAFIL está peleado contigo, no te visita, pucha, se ha olvidado de ti, ¿qué le habrás hecho? No, nadie le visita a Nexo. Entonces, ¿qué pasa? Para cumplir la ley, Nexo debe contratar a un auditor y decirle, por favor, usted que es auditor del Ministerio de Trabajo, venga y audítenos. El correspondiente pondrá un precio por sus servicios y les auditará, porque no es lo mismo en horas auditor auditar justamente a una empresa con una sede de solamente, digamos, 4 o 5 trabajadores en una oficina chiquita, o en su defecto a una organización con 50 sedes de 500 trabajadores en total. Los días de auditoría van a ser distintos, la cantidad de trabajo va a ser distinta. Eso ya es algo que se conversa en su momento. Pero eso es uno de los puntos sumamente importantes con los cuales se estarían evidenciando que se está realizando justamente el supervisor de seguridad, la materia de seguridad y salud del trabajo, y esto debe ser realizado por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Por otro lado, estos registros deben conservarse en todo momento, deben estar exhibidos en algunos casos. ¿Cómo así? Si tú tienes un registro, ocurre un accidente de trabajo, ya sabemos que debes llenar y registrar el mismo en el registro de accidentes de trabajo. Pero no solamente se registra y luego se vota. No, no, no. Tú lo registras y lo guardas 20 años. Déjalo ahí. 10 años para el caso de enfermedades ocupacionales. 5 años para los otros registros. Debe tener, por lo menos el empleador, un archivo activo de los últimos 12 meses, de tal manera que si te viene a visitar el Ministerio de Trabajo, tú debes tener tus documentos, todos tus registros, toda tu documentación, desde septiembre de 2021 hasta ahorita, porque estamos en septiembre de 2022, de todos los últimos 12 meses. De repente te quiere preguntar del año 2020, del año 2019, tú le dices, disculpe, eso está guardado en otro sitio, tengo que escanearlo y demás. Ya, muy bien. Luego me lo envías o te espero para que lo escanees y demás, porque recordemos, si es un accidente, debe guardarse por 20 años, si es una enfermedad ocupacional, por 10 años, entre otros. Y aquí justamente lo que estábamos mencionando, las auditorías a los empleadores, es de que se debe realizar auditorías por parte del Ministerio de Trabajo. En todo momento, por esos auditores del Ministerio de Trabajo.
En todo momento la organización debe contar con un comité o un supervisor de seguridad y salud del trabajo. Eso aplica el comité por lo menos cuando los trabajadores son más de 20 a más. Y ahí se mencionaba, ¿no? Por lo menos es mínimo 4 personas, 4 titulares y 4 suplentes, hasta un máximo de 12. En centros de trabajo con más de 100 trabajadores, el número no podrá ser menor de 6 miembros. Y se suman 2 en 2, como habíamos conversado, por cada 100 adicionales. Ustedes aplican 6 miembros o en su defecto, cuando nosotros tenemos 100 y ya luego aplican los otros 500, dijeron, ¿no? 200, 300, 400, 500, 8 más 6, 14, porque se añade 2 miembros más a cada uno de los correspondientes según cada 100 trabajadores extra. El periodo de mandato de esos miembros del comité es mínimo 1 año y máximo 2, como máximo 2 años. No puede haber reelección para los miembros que fueron por votación. Para los miembros que son elegidos por el correspondiente gerente o la alta dirección, sí pueden escogerse una vez más, no hay problema. Recordemos que pueden haber penas privativas de la libertad de 5 hasta 10 años si se omiten medidas de seguridad y salud del trabajo que pongan en riesgo la vida o la salud de los trabajadores. Eso ya es una tipificación penal. En el mejor de los casos nunca se llega a esto, así que tengan mucho, mucho cuidado con esto y especialmente los miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad solidaria frente a terceros, lo que te exige la ley en todo momento es de que tú debes también vigilar la parte de seguridad y salud del trabajo para tus contratistas y tus subcontratistas. Si en un momento dado alguno de tus contratistas y sus subcontratistas, o sea, alguien que está trabajando para ti, otra empresa en todo momento, pero alguien trabajando para ti, no cumple o incumple la normativa de seguridad y salud del trabajo, de todas maneras, la empresa usuaria es responsable solidaria, o sea, tú también pagas multa. Tú también, como nexo, te ves completamente afectado. ¿Por qué? Porque simplemente se busca que la ley de seguridad y salud del trabajo sea una especie de cadena. Si ustedes cumplen la ley, Nexo cumple la ley, entonces también trabaja con gente o con empresas que cumplan la ley. Tú dirás, oye, ¿y cómo yo sé que mi proveedor o mi contratista cumple la ley? Evalúalo. Así como otras empresas, como nuestro principal cliente, Centenario, les evalúa a Nexo, porque Centenario también quiere cumplir la ley. Entonces les evalúa a Nexo para verificar que... Sí, por favor, indiquen. Sí, por favor. Respecto, por ejemplo, Nexo ya es supervisora ya de, ¿cómo se llama? En este caso para los servicios de Centenario, ¿no? Y en Ya. ese sentido, por ejemplo, nosotros supervisamos no simplemente las operaciones que existen dentro de alguna sede de Centenario, sino también supervisamos a los contratistas, ¿ya? Y en ese caso, bueno, no tengo bien entendido ese aspecto, sería Sí, un claro, poco dígame. de aclarar. ¿Qué tanta responsabilidad tiene Nexo, ¿no? Social más que todo, o en todo caso directamente, ¿cómo se llama? Lo abarca a Centenario. Ya, a ver, vamos al caso, ¿no? Directamente lo que dice la ley es esta parte, ¿no? O la aplicación de la ley específica, ¿no? En primera instancia, ese subcontratista o contratista X, ¿a quién le responde y con quién tiene contrato? ¿Con Nexo o con Centenario? En ¿Quién este le caso, paga a con ese contratista? Centenario. Ya, entonces, por materia legal, ustedes no tienen responsabilidad. Si algo le pasa a ese contratista, es cosa del contratista y del responsable solidario, como bien lo dice la pantalla, Centenario. Ahora, Ya. otra cosa está de que, por ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo X. Ese contratista está haciendo actividades de instalación de gas natural. Si se hace daño, es cierto, ustedes no tienen nada que ver, vendrá la sanción, multa o de repente hasta un tema penal al contratista y a Centenario. Pero
Si ustedes no identifican esas actividades como riesgosas, porque ustedes están al costadito en la supervisión, si eso explota, tú te vas a ver afectado. Entonces, eso tiene que estar identificado en tu matriz hiper. En tu matriz hiper debe estar identificado qué controles vas a hacer para que cuando ejecutes la supervisión de instalación eléctrica, de instalación de gas natural o lo que sea, no exista el peligro o controles el correspondiente riesgo. Pero ahí, si tú cumples todo lo legal, tú cumples todo el uso de tus CPPs, los controles y demás, ocurre el accidente, pero tú no te vistes afectado, entonces Nexo sale libre de polvo y paja. No tiene nada que ver ahí. Eso será roche del contratista y su jefe inmediato, que es Centenario. Claro, ahora, o sea, todos los contratistas y todas las empresas tienen que cumplir la ley, ¿no? O sea, es muy particular previamente. O sea, acá nadie se escapa acá. El tema es, ¿cómo se llama? El grado de responsabilidad, porque Centenario puede decir, oye, yo no estaba en ese momento, yo he contratado a una supervisora. Muy aparte, yo tengo una empresa que, ¿cómo se llama? Que me realiza el servicio de seguridad y salud ocupacional. Entonces, ya, tampoco no lo vio de supervisión, y la empresa, bueno, Nexo tendría que supervisar no simplemente esos puntos, sino varios puntos, digamos, hipotéticamente. Ya. Así directamente también yo pienso que debería también tener el grado de responsabilidad, no simplemente con el Centenario, sino también en este caso también ¿cómo se llama? La empresa contratista, que también tiene que prolongar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Promover la cultura de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Con sus debidos gestión interna que ellos deberían tener. Y particularmente, o sea, en mi caso, ¿no? Como estoy viendo de todos esos aspectos, yo me encargo y me aseguro de que esos trabajadores firmen sus permisos de trabajos, ¿no? ATS o un tal que tenga adecuado, ¿no? No, ese es un control, muy aparte. Pero en el servicio que nosotros realizamos directamente no verificamos ese aspecto, ¿no? Solamente verificamos que el servicio esté conforme en el sentido que se ejecute de una manera correcta, ¿no? Justamente Y, eso te iba a mencionar. En todo momento claro, ustedes, claro. ¿cómo se dice? ¿Qué actividades o qué servicio le brindan a Centenario? Ustedes le brindan el servicio de De supervisar supervisión, los estándares de seguridad y salud en el trabajo en esas actividades, no. o Nosotros simplemente nos encargamos. que se ejecute el proyecto, la instalación o lo que sea en los tiempos del caso con con los materiales y el personal correspondiente. Claro, y muy paralelo, o sea, como un producto agregado, en mi caso, Ujú. yo superviso sus aspectos, ¿no? Porque sí, directamente, bueno, en este caso como administrador de esa sede, Pero pues estoy ahí en la está el misión. detalle, por ejemplo, mira, hay un pequeño detalle ahí, y un muy buen detalle, te agradezco que lo menciones, y eso va para todos, y es algo muy particular, Evelyn, que hay que tener claro. Por ejemplo, imagínense ustedes, ya no por cuestiones de trabajo, ¿sí? No por cuestiones de trabajo. Vemos en la calle, estamos caminando, y simplemente vemos una persona que va y se desmaya. De repente está convulsionando, de repente está teniendo un paro cardíaco, y uno, de buena gente, pues uno dice, no, pero hay que ser, ¿dónde está el impacto social? No, yo soy bueno, yo no quiero que esa persona, pobrecito, por algo Dios me está diciendo, yo estoy caminando por aquí y me he puesto así a su costado y delante mío se ha caído. Voy a hacer algo para ayudarle. Y en eso, de querer ayudarle, ya seas tú, sea yo, sea Evelyn, sea quien sea, tú no eres doctor, yo no soy doctor, Evelyn no es doctora, y al agarrar eso, le haces más daño que bien. Oye, hermano, cuidado con el bebé. O en su defecto, por hacer eso, le dificultaste el trabajo a un paramédico. Cuidado ahí con Si los está, micrófonos. Y tanto demora esa lamentablemente, cosa. cuidado ahí con los micrófonos, por favor. No, rezo. Ana, No, tú Ana, ten no. cuidado con tu micrófono. No, Ana, gracias, Ana. Si no, haz tu consulta, Ana, no te preocupes. Como te mencionaba, Jason, el tema está de que
En ese momento dado, Escucha, sí, en esos aspectos no me estoy dirigiendo, sino me estoy dirigiendo como producto agregado de revisarle a su eso voy, gestión. a eso voy. Claro, Yo te como pregunto, ¿ese porque producto agregado yo soy te lo dice tu médico, yo no soy jefe? médico, claro, no soy No, médico para ese yo producto determinar. agregado de inspeccionarles el uso de EPPs, ¿te lo dice tu jefe? ¿Es No, una no, orden pero yo para ti que lo hagas? escucha, pero yo como proceso del procedimiento correcto de trabajo, ¿ya? Yo sé que cada trabajador tiene que hacer su ATS, yo sé que cada trabajador tiene Ya, que pero eso es firmarlo. cosa del Entonces, ya, contratista. y ¿Para qué te entonces, metes es tú? parte no, aguanta un momentito, un momentito. Yo le verifico y le digo, oye, vas a hacer la ejecución del trabajo correcto? Sí, ya, Ujú, ya, ¿has firmado todos los permisos correspondientes? Sí, sí, conforme. Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque, o sea, yo no voy a esperar que, digamos, que mi parte de la supervisión digan, oye, ¿tú has supervisado el trabajo? Sí, lo he supervisado. ¿Pero has verificado que han privado los recursos? Sí, verifiqué ellos que han firmado su servicio, ¿no? En ese sentido. Hasta ahí llego, pero más allá no me meto. Ah, ya, o sea, ¿Entendido? digamos, de que tú no les dices, toma, llena el CTS y cositas así. No, no, yo simplemente le Ah, digo, ya. Eso sí está firme bien, su sí. eso, o sea, Claro, le esa es estás mi parte. recomendando en forma verbal, eso está muy bien, claro, pero No, llenará no, su propio ATS, el de claro, claro, ellos su propio mismos. Claro, sí, no, eso es una eso buena práctica. no no habilita nada, simplemente nosotros, por conducto regular y por normativa y fomentar la cultura de seguridad, se le dice, oye, trabajador, ¿tienes tu permiso correspondiente? Sí, sí los tengo, allá muy bien. Claro, ¿Tienes por eso todo te esto? consultaba, ¿no? ¿Por qué? Porque Porque muy es bien parte del mencionas proceso de el tema de ejecución, ¿no? normativa, ¿no? Yo te pregunto, Claro. ¿tu jefe directo te ha mencionado o está escrito en algún procedimiento interno de Nexo de que siempre, por favor, revisar los permisos de seguridad antes de que los contratistas inicien actividades operativas? Esa normativa que tú mismo acabas de mencionar, ¿está escrito en algún sitio y tu jefe de repente te lo ha mencionado en forma verbal? En forma de verdad, sí, pero le explico porque uno tiene que estar encargado, o sea, en mi aspecto he verificado, ¿no? Que se tenga que cumplir todo el proceso de trabajo Ujú. con todos los parámetros adecuados, ¿no? O sea, no simplemente eso. O sea, hay mucho, en una ejecución de trabajo no simplemente hay un parámetro de seguridad, sino hay otros tipos de parámetros adicionales, ¿no? Para generar el procedimiento de ejecución. Claro, y tú debes Claro, o sea, verificar que ellos lo hagan, nada más. claro, Sí, sí, que sí. lo haga correctamente. Entonces, de ese aspecto yo me estoy dirigiendo. Y entonces eso creo que va para todos los administradores también, ¿no? Que ellos se tienen que encargar que, oye, por si acaso, tú como empresa, tú tienes tu propio formato, ¿no? Y Tienes tu propia utilízalo. gestión de Claro, gestión y claro. utiliza. Claro, Ujú. porque yo sé que con eso tú estás realizando tu ejecución de trabajo de una manera correcta, ¿no? Claro, De eso está se bien trata. eso, sí, Claro, porque en ningún claro, pero momento tú le estás dando un yo no voy a meter formato ni ahí nada. a ATS, ni nada por el estilo, ni habilitar el formato, porque Nexo no Claro, está porque realizando. eso es propio de ellos, Claro, correcto, ¿no? Muy bien, sí, es completamente de acuerdo y correcto. Solamente la recomendación sí está de que si en algún momento dado, ¿qué pasa si alguien dice, ah, sí, ellos me supervisan, o en su defecto tú estás haciendo algo y en otro edificio algún otro administrador no lo hace? Lo más importante está homologar, homogenizar todas esas situaciones y que mejor esas muy buenas prácticas que estás mencionando, esas buenas costumbres, lo hagan todos y que esté por escrito, que en algún sitio esté documentado de que todo administrador debe verificar el llenado de los documentos de seguridad del propio contratista antes del inicio de actividades operativas. Esa muy buena práctica debería estar escrito en algún sitio. Y es parte de lo que se les pide, por ejemplo, en la normativa de la ley del caso, se les dice participen. Muy, muy buena prerrogativa lo que estás mencionando. Muy buen comentario. Y sería algo ya de que para el futuro comité o justamente con la señorita Evelyn, entonces que se ejecute, que esté por escrito en algún sitio para que todos los administradores, y no solamente nazca de ti, sino que se convierta en una obligación a partir de ahora. ¿Correcto? claro, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, Exacto. de siempre buscar una mejora continua, ¿no? Es parte de lo que la ley de seguridad y salud del trabajo, también en uno de sus artículos, nos pide tener un sistema de seguridad y salud del trabajo. No solamente te pide cumple con artículos, debes tener un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, y para que sea un sistema de gestión, es justo lo que acabas de mencionar, debe ir mejorando
poco a poco y continuamente. No estancarse tan solo en un cumplimiento, sino siempre existe la posibilidad de la mejora del desempeño de tus trabajadores, de tus equipos, de tus costumbres o de lo que sea, pero mejorarlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda o alguna otra consulta o acotación, por favor? Indiquen nomás, no hay ningún problema. De repente ahí Ana quería mencionar, ¿no? Algo. Si no, continuamos. Lo que sí es importante es de que en forma legal, directamente lo que nos dice la ley, es de que si existe un accidente, el único que es responsable solidariamente es la empresa usuaria. En el caso de que ustedes administren, estén supervisando la actividad de un contratista, pero ese contratista le responde solamente y es contratado y le paga Centenario, ¿quién es la empresa usuaria? Centenario. Ustedes no tienen nada que ver ahí. Esa sí es la realidad. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de días computables para la participación de utilidades, siempre se tiene que hacer el reparto en igual de condiciones. Se deben ser computables los días hábiles, los días de los trabajos, de que los trabajadores permanezcan en descanso médico por accidente de trabajo o enfermedad. Hay que entender de que el descanso médico no te limita a que tú puedas recibir esos días computables para la correspondiente división de las utilidades. Se deben comunicar en todo momento los accidentes de trabajo dentro del máximo 24 horas. Hay que entender de que antes existían distintos canales y mecanismos, pero ahora existe solamente un link que el Ministerio de Trabajo ahí hace unificado en todo momento la correspondiente comunicación, ya sea de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales, entre otros. Por último, el reglamento de seguridad y salud del trabajo va a señalar que en todo momento la inspección del trabajo es competente para la fiscalización, supervisión y sanción de todas las actividades, incluidas las actividades de minería y energía. Porque aquí antes, en los primeros años de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, el sector minero y el sector de energía, las empresas que se dedican a esos sectores, se pusieron un poco rebeldes, en el sentido diciendo, no, yo tengo la ley propia de mi sector, yo tengo la ley propia de mi rubro, yo no tengo que ver con una ley de seguridad para los demás. Y por ello es de que en el reglamento de la ley, en el 2012, salió justamente diciéndole, no, disculpa, primero cumples la ley y luego cumples la ley de tu sector, específicamente. Eso es muy, muy importante. Los otros cambios gruesos, como se dice, propia de la ley 30.222, que hasta la fecha siguen vigentes, es de que en todo momento el liderazgo del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo es por parte del empleador. Él es el que asume en todo momento el compromiso de estas actividades. Puede darse que en todo momento se deleguen estas funciones. Es cierto, incluso hasta ahora es posible terciarizarlo, pero no exime al correspondiente empleador, al gerente general, a la alta dirección, del deber de prevención o resarcimiento, entre otros. Antes, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo nos decía que el empleador debe garantizar, de alguna manera, la seguridad y salud. Pero ahora no, se puede terciarizar el correspondiente. No hay ningún problema que se terciarice, pero, como hemos conversado, se comparte la sanción o, en su defecto, siempre el empleador va a tener al final la responsabilidad mayoritaria. A pesar de que se puede terciarizar la gestión, implementación y cumplimiento del sistema de seguridad y salud del trabajo. Hay que entender de que la contratación de una empresa especializada para esta gestión de seguridad y salud del trabajo no libera a la empresa principal de su obligación de acreditar sus responsabilidades y obligaciones ante el Ministerio de Trabajo. No hay que pensar de ninguna manera, yo contrato a tal empresa, yo contrato a SGS, yo contrato a QSE, tú te encargas de la seguridad. Muy bien, pero también el principal sigue siendo responsable. El contratista o el empleador principal sigue siendo responsable. Si no se adoptan alguna medida, en todo momento habíamos hablado de que era de 2 años ni 5 años, eran la ley de seguridad y salud del trabajo. Ya hemos visto ahora último de que solamente va a ser de una pena privativa de la libertad de 1 a 4 años, cuando justamente
como consecuencia directa de la inobservancia, se ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de los trabajadores. Si hay algo que justo generó ese accidente, esa posible pérdida de la vida del trabajador, entonces ahí estaríamos hablando de que, ya, tú a propósito no hiciste caso, tú a propósito no quisiste implementar alguna medida de control. Eso puede ser cárcel, penal, algún tema penal, perdón, de 1 a 4 años, como habíamos conversado. En algunos casos ya, si es que el accidente de trabajo ya genera ahí recién la muerte o lesión incapacitante, ya llega de 4 a 8 años para la muerte y de 3 años en la lesión. Solamente hablábamos de 1 a 4 años cuando el correspondiente pone en peligro y ocurre el incidente, que puede ser un accidente y todo, pero ya tú te puedes recuperar. Pero ya es una lesión grave, que ya te va a quedar secuelas, ya estamos hablando ya de 3 a 6 años, y Dios no lo quiera, a muerte ya llegamos a 4 o 8 años. Se puede excluir la responsabilidad, es cierto, si es que esa muerte o lesión grave son productos de la inobservancia de seguridad y salud del trabajo, pero por parte del mismo trabajador. O sea, la empresa dice, yo le capacité, yo le di los equipos de protección personal, yo le formé su comité, está publicado su hiper, está todo, y aún así el trabajador no quiere cumplir la norma. Ya, entonces ahí se excluye la responsabilidad al correspondiente empleador, pero solamente en ese caso. Si no, y no aplica, y en su defecto recordemos de que esto es después de una adecuada investigación por parte de los auditores o de los fiscalizadores de la SUNAFIL. En el Decreto Supremo del año 2020 existieron unas cuantas modificaciones válidas, en el sentido de que la capacitación de los trabajadores deben llevarse a cabo en el puesto de trabajo, siempre de forma presencial. ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Por qué no aplica? Ustedes dirán, oye, pero no estamos haciendo esto, ¿qué pasó? Porque recordemos, ahorita estamos en estado de emergencia. Y por el estado de emergencia existen normativas y decretos de urgencia que justo ponen en pausa las normativas que estamos visualizando en algunos puntos, no en todos. Esta materia de las capacitaciones, ya el Estado y el Ministerio de Trabajo y mediante la SUNAFIL permite, ya no importa, que sea la capacitación virtual. Luego regresaremos a esta normativa que todavía está vigente, pero no está ejecutable o fiscalizable. Así como también el hecho de que las investigaciones de un accidente de trabajo no debe llevarse a cabo máximo en 10 días hábiles, un plazo máximo. Los inspectores de la SUNAFIL van a poder inspeccionar las empresas las veces que sean necesarias. No hay que pensar de ninguna manera de que estas inspecciones son pertenecientes a esa auditoría que estábamos mencionando, que una vez al año te debes tú solicitar o realizar. En todo momento, el inspector de la SUNAFIL te toca la puerta hoy, 21, o ya mañana, ya de día, ¿no? 22 de septiembre, te toca la puerta. Y te puede volver a tocar la puerta el 22 de octubre, o de acá la próxima semana. ¿Por qué? Porque las veces que sean necesarias, el inspector, bajo su criterio, su expertise y su debida diligencia como auditor, va justamente buscar en todo momento las evidencias de seguridad, salud de trabajo y la protección de los trabajadores. Cuando exista ya justamente algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, estas resoluciones administrativas podrán ser comunicadas en el Diario de Circulación Nacional, pero siempre y cuando esto sea referido y consentido. Este caso solamente aplica sobre todo cuando ocurre un accidente que podría servir de ejemplo para el resto de las organizaciones, o en su defecto ocurre un accidente que se lleve a cabo en obras públicas. Sobre las normas técnicas peruanas, que también son parte de la aplicación de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, las fundamentales y principales son la aplicación de las normas en fuego, la NTP 350 desde el año 2004, o de las señalizaciones, la 399, de la última versión del año 2015, mercancías peligrosas, la 399, 2001, la 015 específicamente, y por último de los residuos sólidos, que es la más actual, que es la NTP 900 del año 2019.
¿Qué nos dicen las mismas? Esto es algo ya mucho más práctico y mucho más visual porque cada uno de ustedes, estoy seguro que ya sea en su centro de trabajo o en otros centros de trabajo, o de repente incluso caminando por la calle o visitando un centro comercial, ya lo hemos visualizado. En el sentido de que siempre las normativas de fuego en esta NTP aplica para qué tipo de extintor o agente extintor se debe utilizar según el tipo de fuego. Hay tipos de fuego A, B, C, D, K. Y no siempre se va a utilizar el agente extintor como puede ser agua, puede ser polvo ABC, polvo BC, polvo químico seco o acetato de potasio, entre otros. En algunos no se pueden utilizar justamente. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínate, tomando lo más básico, que de repente uno dice, oye, ¿qué cosa es el ABC? ¿Qué cosa es el BC? De repente ya todo el mundo sí conoce qué es el agua. Hay extintores de agua. Pero ese extintor de agua, por ejemplo, ahí siguiendo la tabla, no te va a servir para líquidos inflamables o no te va a servir para equipos eléctricos. Si un equipo eléctrico se está prendiendo fuego, no le eches agua, pues. Te conduce la electricidad o en su defecto, algún recipiente se está quemando algo, una superficie y demás con líquidos inflamables como alcoholes, no le eches agua, porque el agua diluye el correspondiente alcohol y lo esparce. Por ello es de que ya existen ciertos tipos para el agua, sí te conviene, ¿qué cosa? Apagarlo. Madera, papel. Si hay fuego en madera, si hay fuego en papel, eso sí utiliza el agua. Ahí sí, por ejemplo, para papel, fuego, madera, no te conviene utilizar el polvo químico seco de tipo BC. ¿Por qué? Porque justamente el tipo BC no es específico para este uso y en algunos casos, como la madera y el papel, producto de la presión, puede esparcir mayor el correspondiente fuego. En algunos casos, por ejemplo, no se utiliza el polvo seco, polvo químico seco específicamente, para equipos eléctricos, y ese es uno de los principales problemas que ocurre en las oficinas o en otras organizaciones, por el hecho de que siempre utilizan el polvo químico seco por el tema de precios. Pero no te conviene utilizarlo para equipos eléctricos, porque a pesar de que de repente ya no es que conduzca la electricidad ni nada parecido, simplemente es un hecho de que tú le echas ese polvo químico seco a tu correspondiente equipo eléctrico, tu computadora y demás, que en ese ratito se ha prendido fuego y quieres apagarlo, malogras por completo el hardware, malogras por completo la placa madre, todo el sistema operativo, todo el sistema hardware, directamente las piezas, las dañas en forma irreparable. Es justamente aquí en esta tabla, según la NTP 350 del 021 del 2004, que según la clase de fuego uno va a poder tener qué tipo de agente extintor vamos a utilizar. Ahora depende de ustedes y con este material es que analicen en su centro de trabajo, oye, acá hay aluminio, oye, acá hay grasas, o de repente hay madera, y en sus cercanías a esos contenedores, cuando ocurre el fuego, debes tener, según esta tabla, algunas veces polvo ABC, o en algunas veces puede ser alotrón, pero no si estamos hablando de equipos eléctricos inflamables, agua. Ahí te dice que sí y que no. Por ejemplo, para grasas, aceites vegetales, o en su defecto, puede ser que directamente aceites vegetales, aceites animales, se esté prendiendo fuego. No le eches nada, excepto acetato de potasio. Eso ya va directamente cuando estás en un centro de trabajo que justamente tiene esta tipología de clase de fuego. Eso es lo que nos dice la NTP 350, de fuego. Por otro lado, también estoy seguro que hemos visualizado en más de una ocasión las normativas técnicas peruanas, la NTP 399, que nos habla sobre la señalización. Esta señalización justo nos habla de señales de emergencia, señales de advertencia, de prohibición, obligación, de luchas contra incendios, salvamiento, socorro. Siempre el triángulo amarillo te significa advertencia. Oye, ten cuidado, algo, te está advirtiendo de algo. En este caso puede ser el caso de fuego, puede ser el caso de, cuidado, más adelante hay un riesgo eléctrico. Oye, ten cuidado que hay un hueco en la pista. Esas señaléticas siempre se visualizan en algún lugar donde está existiendo una construcción y estoy más que seguro cuando ustedes supervisan justamente esas actividades operativas del contratista,
contratado por Centenario, deben tener justamente también estas señaléticas en los alrededores para advertir, ya sea a los mismos trabajadores o a los transeúntes, o a los inquilinos, entre otros, que existen estos riesgos del caso. Así como también el círculo con la franja en el medio de color rojo es la prohibición, que se encuentra completamente prohibido algo. Algunas veces se encuentra producto del tipo de ondas que puede generarse, está prohibido el uso del celular, o está prohibido fumar, o está prohibido sacarse la mascarilla, entre otros. Existen distintos tipos de señales de prohibición, pero esa señalética justamente nos dice de qué significa. El círculo con la raya es prohibido lo que sea que muestre la figura. Por otro lado, la obligación es azul, es un círculo con la figura del caso. Es una forma redonda, es un pictograma con fondo azul, que nos va a decir ahí que es obligatorio el uso de algo, ya sea el uso de casco, el uso de mascarilla, el uso de bota, el uso de alcohol, lo que sea, va a ser completamente obligatorio en la correspondiente zona. Por otro lado, los equipos contra incendio ya viene a ser rectangular con fondo blanco. Tenemos aquí el fondo rojo o fondo blanco, como ustedes verlo en la figura, pero lo importante está de que ahí te va a mostrar que tienes el equipo contra incendio, ya sea el extintor o en su defecto la toma de agua o manguera que pueden utilizar los correspondientes bomberos para tratar de aplacar el incendio del caso. Por otro lado, las señales de salvamiento o socorro, o también llamadas señales de evacuación, son una figura rectangular o cuadrada, que es un blanco sobre fondo negro, y ahí te va a mencionar justamente la clásica, ¿no? Salida, o flechas, donde te muestran y están dirigidas hacia las salidas más cercanas, donde te van a mencionar puerta principal contra incendio, o te van a decir salida principal, o te van a decir salida de emergencia, y las correspondientes flechas que dirigen justamente el rumbo o el paso. Por otro lado, ya mencionando las mercancías peligrosas, que es la NTP 399, ya es específicamente esto que tiene que ir pegado al insumo químico. El insumo químico, todo insumo químico que está regularizado y que está regulado, propiamente dicho, y que no de ninguna manera es, como se dice, pirata, bambeado y demás, debe tener en su etiqueta o en parte de su impresión, o en la caja o en otro, alguna de estas tipologías, donde justamente cuando estamos hablando de un rombo naranja es porque es explosivo. Ya la tipología específica de 1.5, 1.6, el símbolo y demás, ya está hablando de qué tan explosivo es. Por otro lado, podríamos estar hablando de la tipología, cuando son para gases es por colores. Son gases comburentes, gases tóxicos, entre otros. Si son líquidos inflamables, también podría ser a la par con gases, porque recordemos que existe justamente la correspondiente licuación del gas a líquido. Siempre te habrá pasado de repente, estás viendo un correspondiente balón de gas o un tanque de gas, lo mueves un poquito y suena líquido. ¿Por qué? Porque es gas a presión, pero en algunos momentos, con una determinada temperatura, se puede licuar. Ya aquí hablamos de sólidos inflamables, comburentes, peróxidos, sustancias tóxicas y demás. Lo importante está de que cada una de estas señaléticas, cuando veas el correspondiente, son porque son mercancías o materiales peligrosos. No hay que abrirlos, no hay que tocarlos, si es que en una primera instancia no se ha leído la ficha técnica o la llamada hoja MSDS, Media Safety Data Sheet, para que justamente ahí te diga cuáles son los requisitos mínimos de seguridad, ya sea mascarilla, guantes, X cosas, o de repente alguna de estas sustancias son fotosensitivas, entonces debes apagar la luz, cosas así, utilizar otro tipo de luminosidad. Debes leer primero todo esto, ¿para qué? Para que recién ahí puedas tener el correspondiente control. No utilizarlo, no abrir nada más y no tocar si es que tiene alguna de estas señaléticas sin haber leído la hoja de seguridad. Por último, la última normativa, que es la más actual, entre comillas, la NTP 900 de 058 del 2019, es sobre la que nos habla sobre los residuos sólidos municipales, peligrosos y no peligrosos. Es en el sentido de que existe una ley ahora de que todo tipo de organización también debe tener
por lo menos la gestión de los residuos sólidos, en el sentido de que se deben almacenar los mismos separándolos por tachos de colores. Cuando hablamos de residuos de ámbito municipal, en el mejor de los casos, sepáralos en verde, negro, marrón, rojo para el papel, vidrio, plástico verde, o papel, cerámicos, colilla de cigarro para el negro, porque son no aprovechables, orgánicos, marrón, porque son restos de alimentos, restos de poda, entre otros, y peligrosos siempre es el color rojo. Y uno dirá, ¿y cuáles son los que no son de ámbito municipal? ¿Y por qué son de ámbitos no municipal? Porque no se lo va a llevar la municipalidad, porque tu organización contrata a otra empresa, a una EPSRS, empresa prestadora de servicios de residuos sólidos, para que justamente se lleven esos materiales separados por estos tachos de colores, azul, blanco, amarillo, que hay una mayor cantidad. ¿Por qué? Porque ahí le vas a entregar completamente disgregado para el correspondiente reciclaje o disposición final. Si se lo va a llevar la municipalidad, de esta manera, solamente 4. Si no se lo va a llevar a la municipalidad y le vas a pagar a una tercera empresa para que se lleve tus residuos sólidos, es de esta coloración. En todo momento, ya sea en tu organización o en otra, se debe cumplir el mismo según la NTP 900 del año 2019. Hay que entender que las multas por infracciones de todas estas normativas y sobre todo de la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo y sus correspondientes modificatorias pueden ser de alguna manera en el caso leve, cuando no se cumple alguna obligación que no es específicamente obligatoria. Grave, cuando son actos que pueden afectar los derechos de los trabajadores. Se puede justamente considerar infracciones aquellas que obstruyen la labor inspectiva, como no abrirle la puerta a la SUNAFIL, o en su defecto, no darles los documentos que te están exigiendo y te están pidiendo. Eso se considera grave. Ya es muy grave cuando son incumplimientos que tienen una trascendencia o cuando son esenciales hacia los derechos de los trabajadores. En todo momento va a depender de las muy graves, pueden llegar hasta 200 UITs. Cuando son graves, a 100 UITs, y las leves pueden ser 50 UITs, según la tipología dentro de toda la normativa legal. Recordemos que el año pasado, a fines del año pasado, la UIT estaba a 4.600, así que hagan la multiplicación para que vean cuánto podría llegar las sanciones, justamente por incumplir, ya en forma leve, grave o muy grave, una cosa leve, solamente incumples meramente una obligación, hasta 50 UITs, dependiendo de cuántos trabajadores, dependiendo de qué tantas veces hayas fallado, entre otros. Todas estas referencias normativas, justamente ustedes las pueden descargar directamente desde la página de la SUNAFIL, o en algunos casos, las normativas, la CNTP que hemos estado visualizando, desde la página de INACAL. Aquí hay un link extra que les dejo justamente para que ustedes lo visualicen, Normas Libres INACAL, que ayuda a tener una mayor base de datos correspondientes a las normativas que podrían aplicar a alguno de sus centros de trabajo según el peligro, según el riesgo que ustedes mismos van a evaluar y van a participar en la actualización o elaboración de sus matrices IPER. En ese sentido, preguntarles si hasta el momento existe alguna duda, pregunta, comentario, por favor me indican. ¿Alguna duda, pregunta, comentario extra? ¿Están ahí? Parece que o todo muy claro o no entendieron nada. Pucha, ya me estoy preocupando. ¿Tú qué dices, Evelyn? ¿Todo claro? Todo claro. Todo claro. De acuerdo. Muchas gracias por las respuestas. Un par de acotaciones. En primera instancia, tanto la grabación de esta capacitación, así como también el material didáctico brindado, se les va a entregar a todos ustedes a través de la señorita Evelyn, justamente para que puedan tener la oportunidad de un repaso, un recordatorio, y poder repasar el mismo, ¿no? Tener mayor conocimiento, porque de repente en 2 horas entra y no queda muy claro, ¿no? Lo van a poder visualizar las veces que sean necesarios, entendiendo también que se va a coordinar con la señorita Evelyn. Parte de lo que nos pide este sistema de seguridad y salud del trabajo, lo que nos pide la ley, es de que las
correspondientes capacitaciones sean eficaces. Y para ello, el empleador de Nexo, en este caso, debe verificar que las capacitaciones fueron eficaces, o sea, que cumplieron el objetivo. El objetivo fue transmitirles a ustedes los conocimientos suficientes para entender la interpretación de la ley y sus modificatorias. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que en verdad entendieron? Sí, ya lo están deduciendo con un examen. No va a ser hoy, no se preocupen, pero sí en una próxima sesión se les va a brindar un link para que mediante el formulario Google Forms específicamente ustedes puedan acceder dentro de sus propios tiempos y los que indique la señorita Evelyn en todo momento puedan dar su examen en forma remota y también en todo momento teniendo este material didáctico para su mayor apoyo. ¿De acuerdo? Preguntar entonces alguna última duda, pregunta, comentario, por favor me indican. Todo claro, ingeniero. Hasta el momento, claro. Perfecto. Muchísimas gracias por su participación, por la paciencia, por el entendimiento. Ya poquito a poquito vamos a soltar más y más porque van a seguir más capacitaciones. Hasta donde tengo entendido, de acá 2 semanas tenemos la siguiente capacitación y ahí justamente se va a necesitar, sí, la intervención un poquito más de cada uno de ustedes. Así que estén atentos porque de repente ya ahí, cuando hablemos de las identificaciones de peligros y riesgos, ahí sí directamente preguntaré, Juan Carlos, ¿cuáles son los peligros ahí en tu centro de trabajo? Javier, ¿tú qué opinas? Julio, ¿tú qué dices? Y ahí ustedes van a tener que responder. La idea es la participación de todos. Es parte de las evidencias que nos pide el ministerio. No solamente estar ahí escuchando calladitos o dejando la grabación, el micrófono prendido a un costado. Tenemos que participar, ¿de acuerdo? Pero poquito a poquito, agarrando las costumbres. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Correcto. Un gusto. Listo, Buenas profe. Cuídense. Muchas gracias. Buenas Muchísimas noches. gracias a ustedes. Buenas Éxito. noches, gracias. Hola, buenas Igualmente, noches. muchísimas Gracias a todos. Gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Buenas noches, gracias. Solo para acotar para los que están allí, no se olviden que les voy a enviar el video y la evaluación. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Espero la grabación. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.